Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Hoy nos acompaña el doctor Dante Tejerina. Él es cirujano digestivo, cirujano gastroenterólogo. Además de ser un gran amigo, un gran profesional, con quien tenemos el gusto hoy día de hablar de hernia de hiato y reflujo. Querido Dante, buenas noches. ¿Cómo estás, querido Jorge? Un gusto estar otra vez con ustedes para hablar de un tema que es muy importante, que es el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? ¿Cómo podemos definirlo para la gente que nos está viendo? Bueno, en relación a los síntomas más comunes y habitual que el paciente puede tener es un ardor en la parte posterior del tórax. Decimos retroesternal, este huesito es el esternón, entonces por detrás hay un ardor, lo que se conoce como acidez o como gastrura. Esto está principalmente relacionado a una deficiencia del esfínter inferior, que es un anillo que va a permitir que no suba el contenido gástrico hacia el esófago, y cuando uno se alimenta existe lo contrario, ese esfínter se relaja y permite el paso del alimento. Ahora, obviamente es el factor tal vez más importante, pero existen otros factores también que están relacionados a este reflujo. ¿Y cuál es la relación que tiene el reflujo con la hernia de hiato? Bueno, la hernia de hiato, a ver, para que nos pueda entender la gente que nos está viendo y escuchando, el esófago termina, una porción del esófago, alrededor de unos 6 centímetros, termina por debajo del diafragma. El diafragma es el músculo que separa el tórax del abdomen. Y una hernia de hiato ocurre lo contrario. En lugar de que ese pedazo de esófago que está en la cavidad abdominal, se sube una porción del estómago hacia el tórax. Entonces, esa sería la hernia de hiato, es la hernia del estómago en el tórax. Entonces, cuando el paciente tiene este problema, ese esfínter, ese anillo, ya no tiene una función adecuada y el reflujo se torna ya casi constante, ¿no? Normalmente o generalmente, si tienes reflujo, ¿tienes hernia de hiato? ¿O a la inversa? Mira, no todo reflujo tiene que tener hernia de hiato, pero podríamos decir que toda hernia de hiato va a tener reflujo, ¿no? Entonces, cuando ya una persona tiene reflujo y a través de los estudios realizados demostramos que tiene una hernia de hiato, obviamente ahí ya el tratamiento sería diferente, porque debemos corregir esa hernia de hiato, ¿no? En los que no tienen hernia de hiato, obviamente de inicio se puede ir manejando de varias formas, ¿no? Un reflujo puede llevarte a una hernia de hiato, es el primer paso para tener una hernia de hiato. ¿O no necesariamente? No. El reflujo como tal no va a producir una hernia de hiato. La hernia de hiato te va a producir el reflujo, ¿no? Ahora, este reflujo que te va a dar los síntomas está también muy relacionado a los alimentos que uno puede ingerir, principalmente los carbohidratos, alcohol, el tabaquismo, el aumento de peso. Son factores que hacen que este anillo pueda relajarse de una forma que permita ese reflujo, esa subida del ácido hacia el esófago. Ahora, ¿por qué tiene ese ardor, esa quemazón que da? Es que el estómago tiene los jugos gástricos y bilis. Entonces, la mucosa, que es una capa que va a cubrir el estómago, es una capa adecuada para ese tipo de contenido, entonces no va a tener molestias. Pero cuando sube al esófago, la mucosa que cubre el esófago es una piel, vamos a decir la mucosa, que se lastima, porque no es adecuada para tener ese tipo de agresión. Entonces, por eso que siente ese ardor, esa quemazón. Y como su nombre lo dice, eso te va a venir a traer lesiones, te va a quemar. Son quemaduras internas de diferente grado que te va a ocasionar ese reflujo, ¿no? Ahora, cuando ese reflujo ya es un poco más importante, puede subir hasta el tercio superior, que sería hasta la garganta, y muchas de esas personas tienen
problemas de sinusitis o problemas de ronquera o tos, y muchas veces van donde el otorrino, y bueno, no es nada más que ya tienen una regurgitación que les está causando eso, o inclusive al neumólogo, pero el problema es digestivo del reflujo. El reflujo como parte importante de gran parte de la sintomatología de la hernia de hiato, ¿verdad? Pero ¿qué otros síntomas nos pueden dar la hernia de hiato? ¿Qué otros síntomas puede darte una hernia de hiato? Mira, una hernia de hiato puede darte síntomas como de infarto, ¿no? Entonces tienes un espasmo en esa región, es por la misma agresión del ácido, que el esófago, que es un órgano obviamente que tiene músculo, hace un espasmo, una contracción, y como está en el pecho prácticamente, sugiere a principio que pueda ser un dolor precordial. Un dolor precordial, y muchas veces va antes al cardiólogo y todo eso, y cuando se descarta un problema cardiológico, recién busca al gastroenterólogo para poder hacer el diagnóstico de reflujo, ¿no? Entonces la hernia de hiato, aparte de la acidez, del reflujo, todo eso que mencionamos, puede simular un dolor precordial o un infarto. ¿Hipo? Sí, en raras ocasiones sí puede dar. Es lo mismo por esa irritación que tiene, ¿no? En la parte inferior del esófago principalmente te puede dar hipo. Pero no es un síntoma cardinal importante. De entrada que digas, bueno, puedes tener, no. Ahora es importante eso que me dices, porque es una patología muy interesante que eso uno va viendo a través de los años, es que no necesitas tener muchos síntomas para que puedas tener una agresión importante en tu esófago. Obviamente la persona que tiene los síntomas de ardor y todo lo que hemos mencionado, la probabilidad de que tenga una lesión es importante. Claro. Pero lo que se ve el día a día es que hay personas que tienen un reflujo o un síntoma de acidez, que es lo que llama al paciente, de ardor, de molestias, y el primer examen obviamente que se hace es la endoscopía. Podemos detectar que personas que tienen poco síntoma muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. No hay una relación. No hay. Y viceversa, también hemos visto personas que tienen una acidez bastante grande y en el estudio no tienen una quemadura importante. Y esto es muy importante porque el esófago tiene una mucosa que es muy predisponente a tener lesiones un poco más serias como el cáncer, ¿verdad? Este reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, como habíamos dicho, te va a ir lastimando la mucosa del esófago. Entonces, estas lesiones a principio se van identificando de acuerdo a un grado. Entonces pueden tener una lesión de grado 1, de grado 2, grado 3, o para que nos entiendan puede ser leve, moderada, severa o inclusive complicada. Entonces, las primeras son como erosiones, son como heridas, como úlceras, como rasguñaduritas. Exactamente, ¿no? Y cuando ya es muy avanzado, esas úlceras que pueden darte hemorragia digestiva, quiere decir que el paciente puede sangrar de ese lugar, se puede manifestar con deposiciones negras o inclusive con los vómitos ya sanguinolentos, ¿no? Con sangre. Y esa cicatrización de esas úlceras pueden hacer que el esófago, como es un tubo, pueda disminuir su calibre y el paciente tener lo que llamamos disfagia, que es dificultad para deglutir, ¿no? Para tragar la comida. Entonces, muchas veces sienten que la comida se queda un poquito parada en la parte del tórax y tienen que ayudarse con agua, ese tipo de cosas. Entonces, puede haber un esófago que puede ser tipo embudo, digamos, ¿no? Ahí puede lastimar. Esa es una de las complicaciones que puede tener. La otra complicación es que como habíamos dicho, esa mucosa del esófago no es apta para esa agresión. Llega un momento que esa mucosa se va transformando con una mucosa que no le haga tanto daño. El cuerpo es muy sabio, ¿no? Entonces se va transformando esa mucosa y esa mucosa nos puede traer
problemas a futuros, en el sentido de que es una mucosa que no está en el lugar que le correspondería estar. Eso se llama metaplasia y conocido como esófago de Barrett, que tiene un porcentaje de ser una lesión precancerosa. Premaligna, ¿no? De ahí la importancia de, como vamos a ver más adelante, de diagnosticar la hernia de hiato también. ¿Cuáles son las causas más importantes de la hernia de hiato y del reflujo? Tenemos la obesidad como una causa importante. Existe el consumo de los alimentos como el café, como los carbohidratos, como grasas, frituras, que pueden hacer que el paciente tenga un síntoma más importante. También la parte de la gravedad, ¿no? Cuando el paciente está echado, va a tener, si no existe si ese músculo, ese anillo está un poquito débil, va a tener un reflujo. Entonces cuando se eche o haga una siesta, va a tener también esos síntomas que son peores en la parte de la noche, cuando se va a ir a recostar. Por eso se recomienda que no cene muy tarde, que no cene mucha cantidad. Que no se eche inmediatamente después de comer. Que no se eche, que haga una siesta semisentado, sentado, ¿no? Para que pueda ir mejorando. Pero eso son medidas obviamente paliativas, claro, ¿no? ¿Existirá alguna predisposición para tener? Porque no todos pueden tener la misma dieta, pero no todos tener hernia de hiato. Claro, no hay una predisposición y tampoco algún factor. Es como una lotería. Sí, es un porcentaje bastante elevado en la parte del reflujo, ¿no? Sí. Estamos hablando de un 20% tal vez, que puedan tener ese tipo de molestias. Obviamente la presencia de hernia de hiato es menor, ¿no? Claro. ¿Por qué es importante conocer las causas de una enfermedad? Justamente para poder prevenirlas. En este caso, ¿cómo haríamos la prevención para no tener hernia? La primera, bajar de peso. Claro, existen los factores que van a predisponer a esto, pero el hecho de que no los tengas no quiere decir que no vas a tener el reflujo. Pero aquellas personas, obviamente, que principalmente tienen aumento de peso, tendrían mayor probabilidad de tener del reflujo, porque la parte abdominal va a tener mayor presión ahí adentro, y obviamente esa presión va a tener que escapar en un lugar donde está débil, y esa débil sería la hernia de hiato. Entonces ahí es donde escapa esa presión y te va a dar esos síntomas, ¿no? Pero así, como decir, no hagan esto porque si no pueden tener esto, claro, no hay algo. No existe, no está específico. Exactamente. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que contamos aquí para decir que esta persona tiene? Mira, una vez que se ve al paciente, él va a venir con la queja de ese ardor, o inclusive viene muchas veces solo con la parte que está ronco, o que tiene tos crónica y todo eso, descartando en la conversación que vamos a tener que no sea de algún otro origen. El principal diagnóstico es hacer una endoscopia. La endoscopia, como saben, es un método bastante sencillo. Es una cámara que se introduce a través de la boca, que se puede hacer con sedación o sin sedación, esto de acuerdo a si el paciente tolera o no tolera ese estudio. No es necesario internarse, no es necesario hacerlo en un hospital, nada de eso. Además que tiene bastante seguridad, ¿no? Exacto. Entonces, puedes hacer en un consultorio que esté equipado para ese tipo de procedimientos, y eso no nos va a mostrar el reflujo como tal. Nos va a mostrar las complicaciones que ese reflujo le puede estar dando a ese paciente. Entonces vamos a hacer la endoscopia, se puede diagnosticar fácilmente una hernia de hiato y las lesiones que puede tener, ¿no? Entonces esas heridas de la quemadura que va a tener, en la endoscopia sí la podemos ver con una claridad. Ahora, si existe, como le habías dicho, puede tener dudas sobre el reflujo, o puede el paciente tener una acidez, una sintomatología, pero en la endoscopia no llegamos a ver ni una hernia de hiato y tampoco ninguna lesión. Entonces ahí tenemos que complementar con otro tipo de estudio, que sería una radiografía contrastada, que es una radiografía específica para esto, que el paciente lo van echando, le aumentan la presión en el abdomen para ver si existe
ese reflujo, ¿no? Entonces es otra forma de hacer el diagnóstico. Es un complementario. Y hay otros dos métodos que son muy poco utilizables, principalmente cuando existen más dudas sobre esto, que es la pHimetría, que nos va a mostrar el grado de acidez que puede estar dentro el esófago a través de un pequeño aparatito que está conectado a una máquina donde como un electro te va a mostrar la cantidad de ácido que hay. Y la manometría, que principalmente te va a mostrar la tonicidad, quiere decir de ese anillo inferior del esfínter, si se está contrayendo de forma adecuada bien, ¿no? O no. Entonces, serían los 4 métodos más importantes, pero sin duda la endoscopía es el gol estándar. Exactamente, es el más importante de todos. Tenemos que irnos a una pausa, queridos amigos. Estamos hablando con el doctor Dante Tejerina sobre hernia de hiato y reflujo. Volvemos con más preguntas sobre este tema importantísimo. Vamos a una pausa. Tenemos la primera pausa en el programa y como siempre con consejos que son muy importantes que usted tiene que tomar muy en cuenta, porque en esas aventuras de la vida, usted, ella, tú, no están solos, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, en sus mochilas y también en carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex siempre contigo en cada momento. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Dr. Oblitas, también en nuestra página, nuestro canal YouTube, Transmedia Bolivia, y nuestra página web www.transmedia.com.bo. Retornamos en breve, tenemos mucho más Dr. O, en esta oportunidad con un invitado muy especial. Siga con nosotros, ya volvemos. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. De retorno con el doctor Dante Tejerina. Él es cirujano digestivo, hablando de hernia de disco y reflujo. Pero no se olviden que nos acompaña siempre la clínica alemana, la red de salud alemana, que ahora tiene un centro de salud ahí en Achumani con 25 especialidades ahí en el mismo centro, en la calle 5 de Achumani. 25 especialidades para cualquier problema de salud que tú tengas, o 40 especialidades ha llamado, que te cubre absolutamente todos los puntos de tu salud. ¿Cuáles son los principales tratamientos con los que contamos para tratar el reflujo y la hernia de hiato? Bueno, mira, también es importante cuando hablas de tratamiento, no es solo el hecho de que tengas reflujo, de que vamos a hacer uno u otro tratamiento así específicamente. Es importante la edad del paciente. ¿Por qué te digo es que es importante? Esto también lo hemos visto bastante. Es que si este paciente ya tiene lesiones en el esófago, y por decirte porque eso puede pasar a cualquier edad, y tiene 20, 30 años, entonces consideramos que es mejor ofrecerle un tratamiento quirúrgico.
¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo de vida y la única manera que va a tener para evitar esas lesiones es haciendo una cirugía. ¿Por qué? Si optamos en darle un tratamiento clínico a ese paciente, nuestro tratamiento clínico es bien básico, es simplemente ese ácido que el estómago produce y es el que sube y es el que te quema. Vamos a darle medicamentos que son muy conocidos para disminuir esa producción de ácido. Pero es solo eso, vamos a disminuir la producción de ácido, no la podemos dejar en cero. ¿Por qué? Porque también es útil para poder hacer la digestión de todos los alimentos. Entonces, lo que yo les explico a mis pacientes, les digo, vamos a suponer que te suben 10 gotas de ácido a tu esófago. Esas 10 gotas te están dando molestias, te están dando síntomas, vas a tener la acidez y al mismo tiempo te está lastimando o quemando tu esófago. A través del tratamiento clínico con medicamentos, medidas de postura, que hemos dicho, tiene que elevar la cama o perder peso, todo ese tipo de cosas, vamos a hacer que esas 10 gotas se vuelvan 4, por decirte, y esas 4 gotas obviamente ya no te van a dar síntomas. Vas a decir, pucha, estoy re bien. No, pero las 4 gotas igual te van a quemar, obviamente en menor proporción que 10, pero si tú tienes una corta edad, tienes mucho tiempo, que al momento esas 4 gotas en un plazo de muchos años ya puedes tener una lesión importante en tu esófago. Entonces, la edad es muy importante para poder ofrecer un tratamiento clínico o un tratamiento quirúrgico. La hernia de hiato en sí, si el paciente tiene hernia de hiato, obviamente el tratamiento es quirúrgico. Es quirúrgico porque es la única forma que tenemos para corregir esa hernia y de esa forma evitar que tenga el reflujo. Y si el paciente realmente tiene pocas lesiones, una sintomatología no muy importante y ya vamos a decir que tiene de 60 años para arriba, y podemos controlarlo solo con las medidas generales, ¿no? Que serían las medidas posturales, lo que habíamos dicho, que no se debe echar por la propia gravedad, que le va a subir el ácido hacia el esófago. Es necesario subir, muchas personas suben la cabecera nomás, entonces, o a veces se ponen 2, 3 almohadas y despiertan con el dolor de cuello y no funciona. Entonces lo ideal es subir el pie de la cama, más o menos unos 15, 20 centímetros, 2 ladrillos o 3 guías telefónicas antiguas. Entonces de esa manera va a evitar por la gravedad que sube ese ácido, y bajar de peso, dejar de fumar, ¿no? Disminuir la ingesta de carbohidratos, ese tipo de cosas. Y los inhibidores de la bomba de protones, que son los que mejor funcionan, que hacen que disminuya la producción de ácido ahí en el estómago. Entonces ese paciente puede mantenerse sin ningún problema, sin ninguna sintomatología. Entonces también es importante, volviendo a la corta edad del paciente que tenga este tipo de síntomas, aparte de los medicamentos, es que le vas a tener que dar una dieta, entre comillas, como te digo, baja ingesta de carbohidratos, no café, alcohol, grasas. Entonces, si a una corta edad le vas a prohibir todas esas cosas, también hay que considerar eso. Entonces se conversa con el paciente y le dice, bueno, tienes 30 años, pero si optas por esto, siempre que no tenga muchas lesiones en el esófago, y cambiar de forma drástica sus hábitos, ya es una opción del propio paciente, ¿no? ¿Todas las hernias de hiato se operan o hay distintos tipos de hernias en las que tú puedes definir cuál sí, cuál no, etcétera, etcétera? No, yo considero que todas las hernias de hiato que te va a dar este tipo de sintomatología debe ser operada. Lo bueno de esta cirugía es que, a diferencia de
de varias otras patologías, existen varias técnicas. En la hernia de hiato sí existen varias técnicas, pero hay una que se usa el 99% de las veces en cualquier lugar del mundo, que es la cirugía de Nissen, que lo que hacemos es abrazar el esófago con el propio estómago y producir como una chalina al esófago. Entonces, cuando uno va a ingerir alimento, aumenta la presión dentro del estómago y esa parte del estómago lateralmente va a apretar el esófago y evitar que tenga ese reflujo. Entonces, es una cirugía que se la realiza en cualquier lugar. Prácticamente la segunda cirugía en nuestro medio después de la cirugía de la vesícula. Y la evolución es muy muy similar a la de la vesícula, ¿no? Se puede hacer por laparoscopía, que en sí es mucho más sencilla y mejor de hacerla que abierta, que es la convencional, porque estaríamos trabajando al fondo, en la parte de arriba, y laparoscópicamente eso es más sencillo. Y como la vesícula se interna un día antes, duerme y se va al día siguiente. Entonces, cuando está bien indicada, es el procedimiento de elección. Hay algo que me están preguntando mucho y es una pregunta casi repetida. ¿Cuáles son las indicaciones para la cirugía en el tratamiento de la hernia de hiato? Bueno, las indicaciones tenemos los síntomas, la edad y los hallazgos endoscópicos. Entonces, tenemos que poner esas tres cosas en una canasta, balanza, sí. y ver, como te digo, la edad nos va a ir cambiando un poco de eso, ¿no? Porque si tienes una persona con 70 años y que tiene una hernia de hiato y que no hay mucha lesión complicada, además, y que no tiene una esofagitis o una inflamación del esófago complicada, con medidas dietéticos, posturales y medicamentosas, se puede controlar sin ningún problema. Entonces, el tratamiento serían esas tres cosas, ¿no? La sintomatología, los hallazgos endoscópicos y la edad. ¿Existen alternativas no quirúrgicas para la dieta? Existen, que serían la parte de lo que estamos conversando, ¿no? Los medicamentos, que son una variedad muy grande. Aquí en nuestro medio tenemos muchos. Y solamente inhibidores de la bomba de protones, algunos modificadores de la tonicidad, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos aquellos medicamentos que te aumentan el peristaltismo del esófago y el vaciamiento del estómago, ¿no? Entonces son medicamentos que te van a ayudar, porque el reflujo es el contenido del estómago que sube. Entonces este medicamento va a hacer que el peristaltismo es hacia abajo. Entonces va a haber una contra entre los dos, que eso obviamente te ayuda también en la parte. Pero, como te digo, no te va a llegar a curar un reflujo. El reflujo lo vas a controlar o lo vas a curar con una cirugía. Volvemos ahí a entrar de acuerdo a la edad, los hallazgos y los síntomas. ¿Cuál es la tasa de éxito para una cirugía de hernia de hiato? ¿Todas se curan? ¿O hay recidivas? Mira, ese es el procedimiento que existe en todo el mundo para curar, y se cura. Ahora, existen varios estudios que dan un porcentaje pequeño en cuanto a la durabilidad de esas cirugías, ¿no? Que son en torno, dicen, de 15, 20 años, pero el porcentaje relativamente es muy bajo, en dependencia, ¿no? La recidiva y demás, en dependencia, como en cualquier otra enfermedad, de que el paciente no se cuide, que siga una vida con una dieta libre y demás. Tiene una relación importante en eso, ¿no? Porque si el paciente se trata y gana peso, bastante peso, entonces va a tener mayor probabilidad de tener una recidiva de eso. Pero cuando uno indica la cirugía, la indica porque realmente el grado de complicación que puede tener
es importante. No te olvides que existen lesiones precancerosas, entonces hay que indicarlas para evitar ese tipo de problemas a futuro. Una vez que has operado, ¿cómo es la recuperación del paciente? Como hemos dicho, te operan de un día para otro, ya te puedes ir a tu casa porque es una cirugía laparoscópica, casi ambulatoria, ¿no? Pero ¿qué cuidados debe tener el paciente después de la cirugía? El único cuidado es que en relación a la dieta, la cirugía hace que en la parte inferior del esófago haya una compresión del estómago para evitar ese reflujo. Ese sería el mecanismo que va a evitar que existe ese reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, al inicio, la parte de la alimentación, si el paciente comienza directamente con alimento sólido, va a tener una dificultad importante a que ese alimento baje directamente hacia el estómago. Entonces, lo que se recomienda es, en un periodo de 10 a 15 días, ir cambiando la consistencia de la dieta. Entonces, después de la cirugía inicia una dieta licuada, tipo papilla, puré, son 3-4 días, y después va a ser la dieta picada, carne molida, y hasta llegar a la dieta sólida, cuando ya el esófago ya se ha adaptado a esa cirugía. Y nosotros hacemos, después de un mes a 40 días, una endoscopía de control para ver cómo ha quedado esa válvula que llamamos, válvula quirúrgica de la cirugía, y controlar las lesiones o las quemaduras que ha tenido a su progresión de cicatrización, ¿no? Allá se ve en ese poco tiempo. Sí, sí. Ajá, se ve ya el cambio. Es el momento, si no tienes lo que te causa todas las complicaciones que puedes tener es esa agresión continua del ácido hacia el esófago, ¿no? Te está quemando 24/7, entonces el momento que cortas esa agresión se va recuperando con mucha facilidad. Y a partir de esos 40 días ya pueden comer lo que quieran. Pueden comer lo que quieran. Pueden comer lo que quieran desde el comienzo. La consistencia es lo que va variando, pero la calidad de alimento es libre. Y la pregunta del boliviano, ¿qué pasa con las bebidas alcohólicas? Voy a poder tomar. Mira, si le vas a decir no va a tomar, ya no puede hacer su vida totalmente normal, porque no va a tener ya esa molestia del alcohol que te va a aumentar el reflujo, ya no la va a tener. Entonces, después de que pase este periodo de 30, 40 días de control y demás, ya tú has verificado, dices ya. Libre, tanto la alimentación como la actividad física es absolutamente libre. Y ya no necesitan volver a tomar medicamentos. Dependiendo de la lesión que haya tenido o que tenga, se puede mantener post cirugía la medicación por 30 días para ayudar a esa cicatrización de esas lesiones que tiene, ¿no? Pero después el uso de los medicamentos ya debería disminuir. A no ser que tenga una gastritis, que es otra cosa. Claro, pero ya con 30 días también la gastritis ya está resuelta. Tenemos que irnos a una pausa. Vamos a volver después de estos anuncios, queridos amigos. No se olviden, estoy con el doctor Dante Tejerina. Él es cirujano digestivo y estamos hablando de hernia de hiato y reflujo. Volvemos después de esta pausa. Algo muy importante para que usted recuerde muy bien, sí, porque cada resfrío usted lo puede aliviar inmediatamente. Todo esto gracias a Refrianex, sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex siempre contigo en cada momento, recuérdelo. Y nosotros también estamos con usted a cada momento. Puede volver a ver este programa, este capítulo de Doctor O, a través de nuestro canal YouTube en Transmedia Bolivia, o posiblemente otro de los programas que también se han presentado en este horario los lunes y los miércoles a partir de las 7 de la noche está Doctor O. Te invito entonces a que visite nuestro canal YouTube Transmedia Bolivia para que tenga todos los programas, pueda revivir todos los programas, todos los espacios que tenemos precisamente Doctor O. Pausa, ya volvemos.
viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Con el doctor Dante Tejerina, cirujano digestivo, hablando de hernia de hiato y reflujo. Hemos hablado ya bastante sobre el tema, los síntomas más importantes, las formas de tratamiento. No se olviden que nos acompaña siempre en este programa la Clínica Alemana, la red de salud alemana, que ahora va a tener una sucursal en la zona sur, en Achumani. Ya está un centro de salud ahí que tiene 25 especialistas a tu disposición y 40 especialistas a llamado para cualquier problema de salud que tú tengas. Tenemos varias preguntas del público que vamos a ir haciéndolas conforme vayamos avanzando en el tema. Por ejemplo, me dice una paciente aquí que si puede darle a los niños, ¿desde qué edad puede dar hernia de hiato? Bueno, no tanto hablamos de hernia de hiato en el niño, hablaremos de reflujo en sí. Obviamente los niños ya entra una especialidad que es la parte de la pediatría, pero sí podemos responderle de que existen muchos niños que tienen reflujo ya a edades muy cortas, ¿no? Entonces, pero eso se debe principalmente a una inmadurez del esfínter del anillo que hemos conversado. Entonces, ahí lo que se hace son medidas de espera a que ese esfínter pueda madurar y pueda tener la contracción adecuada. En ese sentido, el niño, para evitar las complicaciones que son principalmente pulmonares en ese caso, neumonías, porque es el propio ácido del estómago que puede ir pequeñas gotas hacia el pulmón, el niño pasa un tiempo sentado, prácticamente duerme sentado, no se lo puede recostar ni echarse, y con ese tipo de medidas vamos a esperar que esos músculos se vaya madurando y su contracción sea adecuada, y ese es el tratamiento inicial, obviamente con algunos medicamentos que ya habíamos conversado, pero en dosis adecuada para los niños, para disminuir la acidez, para ayudar a la motilidad, ese tipo de medicamentos que va a chocar, uno sube y él hace que baje. Entonces, la mayoría de las veces se resuelve ese problema. Doctor, buenas noches. Una preguntita me dice. ¿La cirugía para hernia de hiato me ayuda a bajar de peso? Mira, en sí, toda cirugía te va a ayudar un poco a bajar de peso, ¿no? Te baja peso. Ahora, en este periodo del posoperatorio inmediato de la cirugía de hiato, de reflujo, que teniendo o no teniendo hernia de hiato es importante eso, la cirugía es exactamente la misma, ¿no? Si tienes hernia de hiato, no tienes hernia de hiato, o si tienes hernia de hiato con lesiones muy, muy leves, o si tienes la esofagitis ya complicada, las quemaduras complicadas, la cirugía es exactamente la misma. Ya, entonces, el hecho de que mantengas unas 3 semanas con la consistencia de la dieta, como habíamos mencionado, ya te ayuda a perder de peso, pero hacerlo para perder de peso no es la técnica.
Doctor, buenas noches. Mi médico me ha dicho, nos escriben de Cochabamba, mi médico me ha dicho que tengo una hernia de hiato paraesofágica. ¿Es la misma de la que están hablando ustedes? Buena pregunta. Y existen dos tipos de hernia, ¿no? La hernia paraesofágica y la hernia por deslizamiento. La hernia por deslizamiento es la que nosotros estábamos comentando, que es parte del estómago, se sube hacia el tórax. Es como si alguien hubiera agarrado el esófago y lo jala hacia arriba. Entonces ese es por deslizamiento. La paraesofágica es una hernia, el estómago, a ver, es como una bota para tomar vino, ¿no? Esa bota para tomar vino que tiene un fondo un poquito más relevante. Ese fondo es la que sube, pero dejando el esófago en su lugar y dejando el ángulo adecuado que pueda tener. Esa hernia paraesofágica no te va a dar los síntomas de un reflujo. Te puede dar otro tipo de síntomas, puede entrar a lo que habíamos comentado de infarto del dolor, ese tipo de cosas, pero síntomas o lesiones en el esófago es muy poco probable. Pero igual hay que operar. Hay que operarla de acuerdo al tamaño, porque estaría en la parte del tórax. A veces se sube una porción del estómago bastante grande, entonces de acuerdo a las molestias que el paciente tiene, porque a veces también se la diagnostica de una forma casual y tratar de operar eso, algo que no te ha dado molestias o que no te las va a ocasionar, no vale la pena. Lo que dicen los gringos, ¿no? Lo que no está mal, no lo arregles. Exactamente. Doctor, buenas noches, otra vez desde Cochabamba. Doctor, buenas noches. Me han hecho una endoscopía y me han dicho que tengo el esfínter débil. ¿Eso es una predisposición a tener hernia de hiato? Ese esfínter débil es lo que nosotros llamamos el cardias, que es ese anillo que estamos haciendo referencia, que no se cierra adecuadamente. Entonces el esfínter inferior, que es donde termina el esófago y donde comienza el estómago. Ese es el cardias incompetente, lo que estuvimos hablando. No tendría ninguna relación si va a tener o no hernia de hiato, pero solo por el hecho de tener, que es la causa más frecuente, el esfínter incompetente, ese anillo incompetente, es que puedes tener los síntomas de reflujo, de acidez y todas las complicaciones que hemos citado. ¿Y ese cardias incompetente se opera? El cardias incompetente, si tiene las lesiones en el esófago, las quemaduras, todo, puede tener de la misma manera los síntomas, todo, y tiene la indicación. Es otra entidad patológica, no corresponde a este tema. No corresponde. Tienes el reflujo con hernia de hiato y tienes el reflujo sin hernia de hiato. Cuando este reflujo lo tienes sin hernia de hiato, la principal causa es que este anillo, que este esfínter no se cierra adecuadamente. Entonces, de la misma forma tienes ese reflujo, y ese reflujo te puede causar los mismos que teniendo o no teniendo una hernia de hiato. Entonces el tratamiento es exactamente el mismo. Y la cirugía, entonces, pero la es exactamente igual la misma. Y te diría que se opera de una forma, tal vez porcentajes iguales, reflujo con hernia de hiato y reflujo sin hernia de hiato. La fundoplicatura. La técnica de Nies. Doctor, buenas noches. A mí me han operado hace 10 años de una hernia de hiato y me han dicho que deben volver a operarme. ¿Se recomienda una segunda cirugía? No es que me han dicho que debería. Esa segunda cirugía tiene que tener una indicación. Tiene que ver si ya no es esa fundoplicatura o esa cirugía, que lo que se llama la fundoplicatura, ya no está haciendo la función adecuada. Entonces, si sigues teniendo reflujo o apareció nuevamente el reflujo, si en la endoscopía tienes lesiones todo en tu esófago, lo primero que se debe hacer es tratar de hacer el tratamiento médico, ¿no? Porque hace 10 años, obviamente, de repente
ya podemos manejarlo simplemente con tratamiento médico. Eso va a depender obviamente de la edad que tengas y de la gravedad que tengamos en la endoscopía, pero no es así necesariamente. Podemos manejar en esas situaciones con las medidas dietéticas, posturales y medicamentosas. Tengo varias preguntas que me hacen sobre el posoperatorio, sobre las complicaciones que podrían existir después de una cirugía de hernia de hiato, de una fundupilatura. Mira, la complicación que se puede ver con mayor frecuencia, pero en muy pocas veces, es que la válvula le haya quedado un poco apretada. Es decir, se apretó un poco más. Entonces, si se aprieta un poco más, obviamente el paciente va a tener molestias al ingerir o al deglutir los alimentos, porque está como un embudo ahí abajo que va a tener mayor dificultad. Pero es mejor que quede un poco apretada al inicio de que quede suelta, ¿no? Que quede suelta, porque va a tener ahí también un porcentaje de reflujo. Y si queda apretada, es algo que se soluciona con mucha facilidad. Muchas veces solo el hecho de hacer una endoscopía simple es una forma de dilatar. Y si no funciona eso, se hace dilataciones, como el propio nombre lo dice, hay que dilatar. Hay unos accesorios específicos para esto. Que aumentan la presión, ¿no? Se va dilatando, se lo va abriendo esa cirugía un poco y en un porcentaje altísimo se resuelve sin ningún problema. ¿Y qué síntomas te da esa presión? ¿Igual los que tenías antes o no? No, lo contrario, porque va a estar más apretada esa válvula, entonces no vas a poder, la comida no va a bajar. Entonces, a veces ese periodo de adaptación o de hacer la consistencia de los alimentos lo puedes hacer un poco más prolongado, ¿no? Entonces, vas a papilla un poco más de tiempo, entonces se va acomodando. Es algo muy, muy sencillo que no debe preocuparle a nadie. Como digo, es mejor que quede un poco apretada que quede suelta. Al revés de lo que siempre decimos, que es mejor que sobra que falta aquí. ¿Ninguna otra complicación? Esa es la más común. Esa es la más común en el posoperatorio, pero como cualquier cirugía, obviamente existen complicaciones, que puede haber sangrado, alguna otra cosa, pero que son muy fácilmente de prevenirlas. Pero no creo que las complicaciones a futuro sean un problema muy, muy grande. No debería darse mayor problema, ¿no? Me están preguntando mucho sobre niños. Me dicen nuevamente, ¿cuáles son los factores que podrían influir en la decisión de realizar una reparación quirúrgica de hernia de hiato en pacientes pediátricos? Lo mismo que para un adulto, me imagino, ¿no? Sí, mira, hace mucho tiempo nosotros hemos iniciado cirugías de hace muchos años y hemos podido operar con cirujanos pediatras por cirugía laparoscópica. Entonces, cuando este niño ha pasado ya ese periodo de madurez y presenta todavía reflujo o puede presentar la hernia de hiato, sí se hace la cirugía y se la hace de la misma manera, es la misma cirugía, técnica, por el mismo procedimiento, pero obviamente ahí tiene tener la indicación de su pediatra, porque son niños que ya han tenido problemas pulmonares de repetición y que hay que resolverles, porque si no la parte de neumonías y eso ya es más complicado. Claro, esa es la cosa, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa, queridos amigos. Vamos a volver después de estos anuncios. Todavía nos quedan varias preguntas que están haciendo aquí los pacientes que nos están viendo. Volvemos después de esta pausa. Varias preguntas que serán respondidas en minutos nada más, luego de esta última pausa acá en Doctor O. Nos vamos a la pausa con un consejo que usted tiene que tomar en cuenta, porque habla de salud y es lo que más tenemos que cuidar. Desde hace más de 35 años, los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex, siempre contigo, a cada momento. Ya volvemos.
Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Preguntas. Doctor, muy buenas noches. Gracias por la información que nos están dando. Muy importante. Tengo una hernia hiatal de 3 centímetros. Me di cuenta hace como 9 meses. No sé cómo se habrá dado cuenta. A lo mejor lo han hecho endoscopía. ¿Puede crecer si hago mucho esfuerzo? Sí, mira, la hernia que tienes, si es de 3 centímetros, bueno, consideramos que hayas hecho un estudio radiológico, que es la mejor forma de poder ver la extensión de esa hernia. Es una hernia pequeña. ¿Puede aumentar? Sí puede aumentar. Obviamente puede aumentar con el esfuerzo físico, principalmente también si tienes aumento de peso, pero no necesariamente tienes que hacer un tratamiento quirúrgico con la hernia pequeña, porque hay que ver también la parte de sintomatología y de lesiones que puedas venir a tener en tu esófago, ¿no? Pero al principio te diría analizar si tienes aumento de peso, tratar de bajar ese peso o tal vez hacer una endoscopía. Sí, endoscopía tiene que haber hecho, y para ver el tamaño, obviamente lo mejor es hacer un estudio radiológico. Buenos días, buenas noches, hace unas semanas me hicieron una cirugía de hernia hiatal, pero hay días en los que al despertar sigo sintiendo síntomas de acidez en la garganta. ¿Es eso normal? Si has hecho la cirugía, no deberías sentir nada de acidez, ¿no? Entonces tendrías que ver si esa cirugía, lo que estábamos mencionando, si no ha quedado un poco floja esa válvula, porque todo va a depender de esa válvula, ¿no? Si ha quedado floja, vas a seguir teniendo las molestias. Entonces es importante, el mejor estudio ahí es hacer el estudio contrastado otra vez, porque ahí te va a mostrar si realmente tienes el reflujo. Y si lo tienes el reflujo, te diría que quedó floja la válvula. O a veces de floja es que la extensión también es importante. Esa chalina o esa parte del estómago que abraza el estómago tiene que tener una extensión adecuada. Si la haces más corta, puede ser que no esté floja, pero el abrazo va a ser muy sin ganas, digamos, ¿no? Hacia el esófago, entonces vas a tener de nuevo el reflujo. Pero si tienes esa duda, hay que hacer el estudio contrastado y analizar posteriormente si se puede o no controlar clínicamente, ¿no? Claro.
Buenas noches, tengo una hernia hiatal, me duele a veces el brazo y el seno izquierda, ¿esto se debe a la hernia? ¿Podrían asesorarme, por favor? Lo primero que debes hacer es descartar si no tienes algún problema en la parte del brazo que te molesta o si no tienes algún problema en el seno, y si no tienes ningún problema ahí que justifique esas molestias, y si tienes la hernia de hiato, dependiendo cómo es esas molestias que puedas tener, sí se las puede atribuir. Sí, ¿no? El dolor en el brazo. Sí, pero primero tienen que descartar. Claro, obviamente. Primero descartamos si no tiene nada relacionado a eso. La hernia, ¿no? Exacto. Doctora, buenas noches. Nos escriben desde Sucre. Tengo una hernia hiatal, tengo mucho problema de esófago, a veces he estado a punto de asfixiarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ser operado? Tengo 70 años. Mira, tienes 70 años... En este caso necesitamos, bueno, como en todos, ver qué tamaño es tu hernia, ver a través de la radiografía, ver a través de la endoscopía, y si realmente tienes lesiones importantes, sintomatología importante, que suponemos que estás ya siendo medicado con todo lo que hemos dicho, las medidas posturales, medidas dietéticas, medidas medicamentosas, y no estás pudiendo resolver esas molestias, hay que analizar la parte quirúrgica sin duda. No vamos a decir que es una cirugía de alto riesgo, que no se puede hacer a una persona mayor de ninguna manera. Como te digo, es la cirugía, la segunda cirugía más frecuente en nuestro medio, y con una recuperación bastante rápida. Entonces, si no hubiera ninguna otra indicación, ya sea cardiológica, importante, de acuerdo a los resultados que tengas, una opción es sí proponer la cirugía. Buenas noches, doctores. Soy mujer de 70 años, nací con un situs inversus y bronquiectasis. Hace 5 años me operaron de hernia de hiata y estoy peor que entonces. Me dicen que está muy grande la hernia y me dijeron hace unos 3 años que tengo esófago de Barrett. Mira, si ya te hicieron la cirugía, independiente del tamaño que hayas tenido, independiente del situs inverso, ya deberías estar bien, exactamente, porque si no estás bien, es lo que habíamos comentado, o la válvula se la hizo muy corta, o la válvula se la hizo floja, y sigues teniendo las molestias. Si la hernia es grande o pequeña, se tiene que reducir en su totalidad. Entonces, el tamaño obviamente importa en cuanto a los síntomas y las complicaciones que puedes tener, pero al haberte hecho la cirugía, no es que, vamos a decir, la hernia era muy grande, entonces la resolvimos a medias. No, debería ser resuelta en su totalidad, independiente del tamaño. Pregunta bastante parecida a la anterior. Me realizaron una funduplicatura de 15 años. Y hace poco volví a empezar nuevamente con reflujo. ¿Tiene caducidad la cirugía? ¿Se puede volver a operar? Es lo que hemos indicado. Existe un porcentaje de pacientes que después de varios años, normalmente los 15 años, puede volver a sentir molestias de acidez. Pero va a ser muy difícil que llegue a tener complicaciones importantes o como las que haya tenido antes, que hayan sido las indicaciones de la cirugía. Normalmente la mayoría de estos pacientes pueden ser controlados con los tratamientos clínicos y no necesariamente una segunda cirugía. Hermano querido, el tiempo se ha acabado, tenemos 1.000.000 de preguntas que te las voy a pasar después por WhatsApp. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos consultarte? Bueno, estamos aquí muy cerca, en la avenida Hernando Siles, en la calle 7, edificio Los Cisnes. Ahí tenemos el consultorio y también contamos con la endoscopía digestiva para hacer este estudio y poder hacer este tipo de diagnósticos en esta enfermedad o en esta patología que es bastante interesante, bastante frecuente, y la cirugía como tal es una cirugía muy sencilla de hacer, muy linda de hacerla y con unos resultados
Fabulosamente fabuloso, bueno, sí. La próxima me gustaría que hablemos de hernias en general. Perfecto. ¿Ya? Muy bien, un gusto, un grande abrazo. Gracias, querido hermano. Gracias, queridos amigos, por su atención. Tenemos que irnos, el tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo. Volvemos en el próximo programa con más temas sobre tu salud. Hasta mañana. Hasta la próxima.